Asiento. Recordemos que estamos en Escuela Dominical con una serie que hemos titulado Sendas Antiguas, valorando nuestra herencia bautista reformada. Ese es el título, ¿verdad?, que le hemos dado a esta clase de Escuela Dominical. Como les dije, vamos a tener un versículo clave durante toda esta serie de Jeremías 6:16, que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, les expliqué la semana pasada que le puse el título de valorar en vez de estudiar, ¿verdad? Porque quiero que de verdad, que al final de esto, por lo menos, le tengamos más cariño a estos distintivos que nos identifican como bautistas reformados. El día de hoy, mis hermanos, quiero hacer vamos a estar hablando acerca de la legitimidad de las confesiones de fe. No voy a entrar todavía a nuestra confesión de fe, que es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, pero la legitimidad de las confesiones de fe en las iglesias. Hay iglesias, ¿verdad?, que todas las iglesias en buena teoría tienen una confesión de fe, pero una la tenemos escrita, ¿verdad? Como en el caso nuestro, hay hermanos que tienen, los presbiterianos, por ejemplo, que tienen Westminster, y otros hermanos tienen su propia confesión de fe que han redactado o se han adherido a alguna confesión del grupo al que pertenecen. Entonces, hoy vamos a estar estudiando la legitimidad de las confesiones de fe. Hay hermanos aquí que han estudiado mucho este tema, o sea que ya han avanzado mucho en este tema, entonces muy probablemente esta clase la van a sentir muy básica. Pero hay hermanos que no conocen mucho de este tema, entonces les voy a pedir que van a tener que informarse más de lo que tenemos acá. Estoy dispuesto a que manden preguntas, hermano Aldes también, las dudas que vayan surgiendo, pero esto voy a tratar de tocarlo un punto medio para generar, ¿verdad?, que podamos, los que ya han estudiado mucho el tema, que lo valoren y lo recuerden con cariño, y los que no lo han estudiado, que queden con la excitativa de investigar aún más. Entonces, hoy vamos a hablar de la legitimidad de las confesiones de fe. Si usted, ¿verdad?, yo creo que todos los que estamos acá sabemos que somos una iglesia bautista confesional, ¿verdad? Tenemos nuestra confesión de fe. Entonces, entender qué es una confesión de fe, entender por qué es legítimo que las iglesias tengan una confesión de fe. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Y nos ha pasado en esta iglesia. Ha venido gente que en un momento dado llega y se extrañan de que hay una confesión de fe, ¿verdad? Porque han asistido a iglesias donde nunca les han hablado de una confesión de fe. Hay iglesias a las cuales han asistido que no tienen una confesión de fe clara. O sea, por ejemplo, como iglesia no saben qué creen con respecto a ciertos temas clave de la palabra del Señor. Entonces, los toma por sorpresa. Pero también hemos tenido casos de personas que también han asistido acá, que de un pronto a otro salen diciendo: yo no necesito confesiones de fe. La confesión de fe no, yo lo único que necesito es la Biblia. Esa es la declaración que han hecho. Y en esa forma de hablar, que puede sonar bonito, porque la gente dice: mire, sí, la Biblia es lo único que yo necesito, no necesito ninguna confesión de fe. Pero hay un peligro grande en ese tipo de argumentos. Vean, oigan lo que dijo este escritor. Ahorita les digo la fuente. Oigan lo que dice este escritor. Para llegar a la verdad debemos descartar los prejuicios religiosos. Para llegar a la verdad debemos descartar los prejuicios religiosos. Debemos dejar a Dios hablar por sí mismo. Nuestra apelación es a la Biblia por la verdad. Nuestra apelación es a la Biblia por la verdad. Suena bonito esa frase, ¿eh? O sea, todo esto que les acabo de leer suena bien. ¿Cuál es el problema de esta frase? Que esta frase es tomada de un libro que en inglés se llama Let God Be True, que sería Sea Dios veraz, ¿verdad? Más o menos es la traducción y es una publicación de los Testigos de Jehová de 1946. Entonces, vean lo peligroso que puede resultar algo así. Esto es, mis hermanos, lo que se conoce como nuda escritura, ¿verdad? Que es la gente, no sola escritura, sino nuda escritura. Nuda escritura o biblicismo, que es lo que se le ha estado llamando también hoy en día. Que la gente que dice: yo solo necesito la Biblia, no me meta confesiones, no quiero saber nada de credos, no quiero saber nada de catecismos,
no quiero saber nada de esas cosas. Y la idea es que se debe leer solo la Biblia sin importar lo que la iglesia ha aprendido por 2000 años de historia. Todo lo que, como que no hubiera sucedido nada desde que terminamos el libro de los Hechos y que tuviéramos la iglesia hoy. Y que la iglesia, todo eso que ha aprendido, no es material importante para ser considerado hoy en día. Entonces, vean mis hermanos que desconocer la experiencia de la iglesia es un grave peligro. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se registran en la palabra del Señor apenas estaban asomándose, y la maldad del corazón del hombre es tan grande que muchas cosas se fueron experimentando posterior a que el canon fue cerrado. Y fue la iglesia la que tuvo que empezar a determinar qué hacer ante determinadas herejías que se empezaron a levantar, ante determinadas interpretaciones que empezaron a hacer de la palabra del Señor que reñían totalmente con lo que decían las Sagradas Escrituras, y herejías que salían del seno de la misma iglesia. Gente dentro de la iglesia empezaba a interpretar la palabra del Señor de una forma extraña y arrastraban tras sí a muchas personas. Eso fue lo que pasó precisamente en el año 325, que es cuando se tiene que convocar al denominado Concilio de Nicea. Concilio es cuando la iglesia convocaba a una serie de teólogos, ¿verdad?, estudiosos de la palabra del Señor, líderes de las iglesias, ¿verdad?, que estaban en aquel momento, para poder deliberar sobre algún tema en específico y llegar a un entendimiento de cuál era la correcta forma de ver ese tema a la luz de la palabra del Señor. ¿Okay? En el 325 se convoca a este concilio de Nicea. ¿Por qué? Porque había un señor que se llamaba Arrio, que era un presbítero. Por eso les digo que salían del seno de la iglesia. Era un presbítero y sacerdote en Alejandría, y fue considerado un hereje. ¿Por qué? Porque él empezó a negar la naturaleza divina de Jesucristo. Él decía: Jesucristo no es Dios. Jesucristo no es Dios. Por eso les digo que tienen que apuntar y tienen que buscar más en la casa y hacerme preguntas, y después ahí les voy a mandar más material. Pero si ustedes ven las creencias de Arrio, es prácticamente lo que sostienen los testigos de Jehová hoy en día. O sea que prácticamente Jesús es una creación de Dios, que Él no es Dios. Y entonces la iglesia tenía que reunirse para decirle: no, a la luz de la palabra del Señor, nosotros creemos que Cristo es Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese concilio? ¿Qué sucede? Resulta que ellos empiezan a sacar los pasajes bíblicos que hablan de Jesucristo, ¿verdad? Y Arrio asiente. O sea, sí, claro, yo creo eso. Yo creo ahí lo que dice la palabra del Señor. Así lo creo. Que él aceptaba los términos, pero el problema estaba en cómo interpretaba él esos versículos bíblicos, esos pasajes bíblicos que hablaban de Jesucristo. Los títulos de Cristo también los aceptaba tal cual estaban en la palabra del Señor, ¿verdad? El que se le llamara Hijo de Dios, que se le llamara el Hijo del Hombre. Todo eso lo aceptaba. ¿Dónde empieza el problema? Para Arrio, no para la iglesia. ¿Dónde empieza el problema? La iglesia, al ver tanta evasión por parte de él, de sus seguidores, digámoslo así, el concilio decide redactar un credo. Un credo que es básicamente una confesión de fe, una confesión de fe pequeñita, ¿verdad? Muy específica en cuanto a un tema. Credo es creo. O sea, esto es lo que yo creo. Entonces redactan el credo y lo redactan en un lenguaje teológicamente correcto, apegado a la enseñanza de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para expresar la doctrina ortodoxa de la divinidad de Cristo. Cristo es divino, Cristo es Dios, pero vamos a ponerlo en términos claros. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? A partir de los pasajes bíblicos que hablan, y llega a la iglesia e interpreta correctamente esos pasajes bíblicos y llega y dice: esto es lo que nosotros creemos de Jesucristo. Arrio decía que él aceptaba el texto bíblico, pero con sus propias interpretaciones, las cuales no calzaban precisamente con lo que se estaba poniendo en el credo. Ahí chocó, ya ahí surge una roncha, y entonces ya ahí surge que Arrio no cree lo mismo que cree la iglesia. ¿Entienden la importancia de poner
por escrito y poner así en claro qué es lo que cree la iglesia. No es que la iglesia se inventó la divinidad de Cristo. La iglesia tomó los pasajes bíblicos que hablaban de la divinidad de Cristo y los plasma en un credo, diciendo, básicamente, o sea, uno lo podría reducir a una sola palabra. Por eso le digo, tienen que buscar un poquito más, que es la palabra homoousios, que es de una misma naturaleza, una misma sustancia. Es una misma sustancia con Dios. Ahora, Arrio y sus seguidores se negaron a firmar este documento. Ellos no lo suscriben. Ellos no lo suscriben, lo que finalmente expone la herejía de que ellos diferían fundamentalmente a las ideas del concilio. Entonces se confirma el cargo de hereje que tiene Arrio. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esta pinceladita, mis hermanos, que no le hace justicia a toda la historia que está detrás de eso, y que espero en una posterior serie a esta hablarles un poco más de historia de la iglesia? Pero ¿por qué es importante? Estamos hablando del año 325. Año 325. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Su hijo Timoteo, ¿verdad? Su hijo espiritual. Pablo le dice lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Pablo le está hablando de una iglesia local. Le está dando instrucciones de cómo conducirse en la iglesia local. Y le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Primeramente, Pablo dice que la iglesia del Dios viviente es la que es columna y baluarte de la verdad, no los sujetos individuales. Es la iglesia. La iglesia es la que es columna y baluarte de la verdad. Es la que tiene esa columna, ¿qué es lo que nos dice? Que sostiene la verdad. Sostiene la verdad en alto para que el mundo la vea. Tiene que proclamarla. ¿Desde dónde se proclama la palabra del Señor? Desde la iglesia. Desde la iglesia. ¿Qué es el problema con esto? Que tenemos muchos autoenviados, ¿verdad? Hay gente que ya le empieza a reñir aquí el problema de que sea la iglesia la que es designada por el Señor como columna de la verdad. Pero también nos dice que es el baluarte. Es el lugar de defensa. Es el lugar de defensa. Protege la verdad de los ataques externos. La iglesia debe preservar la verdad. Debe protegerla de los ataques que van a venir. Como insisto, vean que Pablo es muy claro y le dice a Timoteo que le está escribiendo para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Vea qué bonito lo llama, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y es que también, mis hermanos, están aquellos, ¿verdad?, que empiezan a hablar de que cuando se habla de iglesia se está hablando solo de la iglesia universal. No, aquí está hablando de una iglesia local. Pablo le está dando instrucciones claras a Timoteo de cómo debe conducirse en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El Señor designa a la iglesia como ese sostenedor de la verdad, ese protector de la verdad, no a sujetos individuales. Por eso el problema con Arrio. Arrio necesitaba su propia interpretación para poder llevar a sus seguidores a donde él los quería llevar. ¿Cuál es la acción de baluarte de la iglesia en ese momento? Protección de la verdad. Se reúnen, hacen un concilio y forman un credo y dicen, señores, no, la iglesia lo que cree es esto. Es esto. Esto es lo que confesamos como iglesia. También este versículo nos dice que es columna y baluarte, pero no nos dice que inventa la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Esa verdad, ¿dónde la tenemos? En la palabra del Señor. Los credos y las confesiones no son añadiduras ni invenciones de nuevas verdades a la palabra del Señor.
Cuando se nos ha acusado falsamente de que nosotros tenemos un libro a la par de la Biblia, que predicamos la confesión de fe como si fuera la Biblia, eso no es cierto. La verdad es una. La verdad, no, lo que el Señor ha querido que nosotros como iglesia entendamos está en la palabra del Señor. La confesión de fe, ahorita les voy a explicar cuál es la función de la confesión de fe. Pero es muy importante que ustedes resguarden esa imagen que les acabo de dar de columna y baluarte de la verdad. En el ejemplo que vimos de Arrio, la forma en que la iglesia defendió la divinidad de Cristo, no fue inventándose una doctrina, no fue inventándose un dogma. Por eso cuando la iglesia católica empieza a inventar dogmas, ¿verdad? Que la iglesia crea doctrina que no está en la palabra del Señor, ahí se está extralimitando lo que le está diciendo Pablo a Timoteo de que sea columna y baluarte de la verdad. La verdad ya está dada, no se puede salir de ahí. Doctrinas como la divina concepción de María, la inmaculada concepción de María, no está en la palabra del Señor. La doctrina de la ascensión de María tampoco está. El tema de que José era viudo y tenía hijos y que murió antes de que... Todas esas cosas no están en la palabra del Señor. Usted no puede agregar, la iglesia no tiene la potestad de agregar a la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. La verdad ya está dada. Pero entonces, ¿cuál es la función de las confesiones de fe? Me encontré vean qué interesante antes de pasar a darles esta analogía que me parece que les va a dejar más clarito el tema. Vean qué interesante esto en cuanto al baluarte, esa defensa que la iglesia tiene que dar. Una iglesia que no confiesa claramente su fe está dejando la columna vacía y el baluarte sin muros. El baluarte es la columna que tiene, ¿verdad? La ventanita que es para poder defender en toda la muralla, ¿verdad? Que es lo que rodea, ¿verdad? La ciudad. Entonces el baluarte era la columna que tiene ese huequito que es defensa. Entonces, una iglesia que no confiesa claramente su fe está dejando la columna vacía y el baluarte sin muros. Entonces, ¿qué hace una confesión? ¿Cómo podemos entender una confesión de fe? Todavía no estamos hablando de la nuestra, sino las iglesias que tienen una confesión de fe. Usted va a llegar a una iglesia y usted les va a preguntar al pastor, ¿y aquí qué creen? ¿Cuál es la confesión de fe de esta iglesia? Si usted se mete en varias iglesias hoy en día, no necesariamente reformadas, ya usted se puede meter y tienen una sección que dice lo que creemos. Y usted ve ahí la redacción de lo que ellos creen con algunos puntos, ¿verdad? Doctrinales. Eso es una confesión de fe. Entonces, vean cómo lo podemos explicar. ¿Para qué es importante una confesión de fe? Aquí les voy a dar una analogía que la tomé de Hodge, Archibald Alexander Hodge, ¿verdad? Que es un teólogo presbiteriano, teólogo presbiteriano de Princeton. Él explica la importancia de las confesiones usando la siguiente analogía. Él dice, usa la analogía del mapa y el terreno. El mapa y el terreno. ¿Qué es lo que él va a decir? La Biblia es el terreno. Es una finca, es una hacienda enorme la Biblia. Un terreno enorme. Y la confesión es el mapa de qué puede usted localizar en ese terreno. Es un mapa que usted puede ayudar, le va a ayudar, a no perderse dentro de ese terreno. Usted empieza a caminar en ese terreno y usted no sabe qué hay en ese vasto terreno. Un terreno que es infalible, que es suficiente, que es el cual es dado a la iglesia para que sea columna y baluarte para que proteja ese terreno. Y la confesión le va a decir a usted cómo conducirse en ese terreno. Un mapa, mis hermanos, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace un mapa? Resume los puntos más importantes para que un viajero llegue a su destino en forma segura. Los que les ha tocado manejar, bueno, y ahora todo el mundo usa Waze, ¿verdad? Que es más fácil, le va diciendo para dónde dobla. Pero antiguamente usábamos mapas. A los que nos tocó estar en algún otro país, y yo recuerdo, Isa ha sido mi copiloto por 36 años, entonces Isa iba con el mapa así y me va diciendo, mire, aquí viene, y ya nos salíamos y nos perdíamos una salida en algún lado, o nos tiraba una salida y resulta que era inexistente. Y según el mapita había una salida y era que no, que ya estaba programada para construcción. Entonces un mapa
le va diciendo a uno cómo conducirse en un terreno y cómo llegar a un destino en forma segura. Un mapa solo es útil cuando representa fielmente el terreno. ¿Qué pasa si a usted le dan un mapa y le dice, mire, aquí usted va a cruzar un río? Pero usted ve el terreno y no ve el río por ningún lado. Dice, no, este mapa no está bien. Entonces, como adelanto, ¿por qué nosotros nos adherimos a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689? Aquí me adelanto una o dos lecciones más adelante de lo que voy a dar, porque creemos que es la más consistente. Creemos que es el mapa que representa mejor la distribución de ese terreno, que es la palabra del Señor. Y recoge lo que históricamente la iglesia ha creído respecto a ese terreno. No es nuestra base doctrinal, no es nuestra regla de fe. Y se los digo claramente, mis hermanos, porque aquí una persona se fue de la iglesia y dijo, es que ahí predican solo la confesión de... No, señores, aquí acabamos de terminar la serie de Hechos, leímos todos los versículos del libro de los Hechos, se terminó de predicar el primer libro de Samuel, leímos todos los versículos del libro primero de Samuel, vamos a empezar Isaías el día de hoy, estamos con Santiago. Aquí no hemos sustituido la verdad. La verdad es la misma. La verdad es la bendita palabra del Señor revelada por el Señor para su iglesia. Y la iglesia tiene el deber de ser columna y baluarte de la verdad. Y una de las herramientas más firmes que ha usado la iglesia históricamente, por lo menos esta desde 1677, sacada en 1689, que es decir, esto es lo que creemos respecto a los principales puntos de la verdad. ¿Por qué Arrio no pudo suscribir el credo? Porque la iglesia lo pegó ahí. Él no podía confesar lo que la iglesia estaba confesando por escrito y él dijo, no, eso no es lo que yo creo. Y eso, mis hermanos, ahorita les voy a decir la utilidad que tiene una confesión de fe. Según Robert Paul Martin, que es uno de los autores del libro Más allá de los 5 puntos, es uno de los artículos que están incluidos ahí en el material que estoy usando, él ve 3 funciones vitales para de la confesión de fe en cuanto a la iglesia. 1, él dice que nos identifica quiénes somos. Somos los que creemos esto. Somos los que compartimos esto en cuanto a estas doctrinas. También dice que protege a la iglesia. Protege a la iglesia, ¿por qué? Porque si aquí se para alguien y empieza a enseñar algo distinto a lo que creemos como iglesia, ustedes lo van a detectar, porque ustedes van a ser creyentes estudiosos de la palabra del Señor y estudiosos de la fe que confesamos. Y entonces van a decir, qué raro, pero aquí el hermano Mariano terminó de predicar y está haciendo un llamado de todos aquellos que quieran abrirle el corazón a Cristo y vengan o levanten la mano y acepten. Y qué raro, pero así no es. Eso no es lo que nosotros creemos. Entonces, vean que protege a la iglesia de que si alguien empieza a confesar algo distinto, a predicar algo distinto, la iglesia tiene una base objetiva para poder corregir a esta persona. Y decirle, hermano, no, es que o sea, puede ser que no me haya quedado claro, pero eso que usted predicó como que no. O yo les empiezo a decir, mire, es que todos los juramentos están prohibidos, el que jura está incumpliendo lo que dijo el Señor. Pero resulta que tenemos un capítulo ahí en la confesión que habla acerca de los juramentos. ¿Sirven las confesiones para qué más? Para edificación, mis hermanos, para edificación. Vean lo que dice 2 Timoteo 1:3. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que retenga la forma de las sanas palabras. No solo las sanas palabras, sino que dice que retenga la forma de las sanas palabras. Así es como está redactado 2 Timoteo 1:3. O sea, hay una forma de las sanas palabras. Hay una forma de estudiar la palabra del Señor de forma organizada. Mis hermanos, yo espero que todos hayan leído la confesión, pero si usted no la ha leído, es día ya de empezar a hacerlo. Por ejemplo, si usted me dice, ¿qué creemos nosotros de Cristo el mediador? Entonces ustedes se van al capítulo 8 de la confesión, a ver qué creemos, y ustedes van a ver todas las citas bíblicas que están ahí
respaldando este tema, de la fe salvadora, de la perseverancia de los santos, de la ley de Dios, que vamos a ver también en esta clase, de la adoración cristiana y del día de reposo, que nuestro hermano Arles acaba de terminar, de darnos ese capítulo. Es una forma organizada. Vamos a estar viendo de diferentes pasajes de la palabra del Señor qué se habla sobre ese tema. Tom Hicks, ¿qué dice con respecto a la importancia de las confesiones? Él dice que son una herramienta de exposición también. Una herramienta de exposición. La confesión no viene a decir algo nuevo que no esté en la palabra del Señor, sino que expone lo que la Biblia dice, pero lo hace de una forma sistemática. Es una pequeña, ya se me fue la palabra. Una pequeña teología sistemática, es lo que es nuestra confesión de fe. Puede coger la de Berkov, y lo va a ver mucho más gordo el libro y todo. Entonces nuestra confesión de fe es un pequeño resumen de las doctrinas más importantes que encontramos o que confesamos como iglesia. La confesión, llévese esto claro en esta clase, no dice nada nuevo. La iglesia no inventa la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. También es una herramienta de discriminación. Nos va a ayudar a distinguir la verdad del error. Los herejes usan la Biblia, recuerden eso. Arrio decía que Jesucristo era una criatura usando las sagradas escrituras. Los testigos de Jehová lo van a agarrar a usted en la calle y lo van a decir, venga, y hablamos un rato, y le van a abrir la Biblia y le van a decir, vea, porque aquí dice tal y tal y tal. Ellos dicen creer la palabra del Señor. El problema es cómo entienden la palabra del Señor. ¿Qué es lo que históricamente ha confesado la iglesia con respecto a los pasajes que están en la palabra del Señor? Por eso esta gente que dice, yo no necesito nada más que la palabra de Dios, es un peligro. Porque entonces usted lo que se va a quedar es con lo que esta persona está entendiendo de la palabra del Señor nada más. No con lo que la iglesia ha entendido. Y créanme que si se para alguien y empieza a darles a ustedes una interpretación rara que riñe con lo que históricamente la iglesia del Señor ha entendido, lo más probable es que la persona sea la que está equivocada. Y no es que Dios le está revelando algo nuevo a esta persona. Entonces es una herramienta de discriminación. Nos ayuda a distinguir la verdad del error. Los herejes también usan la Biblia. La confesión los obliga a definir cómo están usando la palabra del Señor. Por eso hay gente que con una sola predicación, con solo un entendimiento, ya no soportaron más y tienen que salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no calza con su teología. Por ejemplo, alguien que riñe en su mente, que es la iglesia del Señor la que envía obreros a predicar la palabra del Señor, que es la iglesia la que funda iglesias. Su creencia de que puede ser el que se anda solo ahí, ¿verdad?, autoenviándose a predicar la palabra del Señor, ya no calza. Y entonces uno dice, pero veamos, sentémonos a ver qué ha entendido la iglesia históricamente en cuanto a eso. No, a mí no me saque confesiones, a mí no me saque credos, a mí no me saque eso. Yo lo estoy viendo aquí en la palabra del Señor. Ahora, la confesión de fe no es infalible. La infalibilidad es una característica únicamente de la palabra del Señor. La confesión de fe no es infalible, pero es fidedigna. ¿Qué significa eso? Es un documento que merece fe. Ahora, es que para mí es muy sencillo porque lo veo desde el punto de vista del abogado, pero no sé si me lo están entendiendo. Cuando yo, por ejemplo, autentico un documento, se tiene por cierto, porque yo soy notario y entonces el que yo dije que es auténtico o que doy fe de que lo que ahí está es, entonces eso tiene fe pública. El Estado me da el poder de decir eso es. Entonces es un documento que merece fe. Eso es lo que, no es que usted va a tener fe en mí como un santo, no, eso es, o sea, que usted le merece credibilidad, digámoslo así. Esa es la palabra que quiero. Entonces, la confesión no es infalible, pero es un documento que merece esa credibilidad. Fue hecho por hombres que dedicaron hasta sus vidas prácticamente para poder llegar a las conclusiones que llegó la iglesia en estos documentos históricos a los que nos hemos adherido. Como bautistas reformados, nuestra conciencia está sujeta solo a la palabra del Señor. Solo a la palabra del Señor. Pero reconocemos que nuestra confesión de fe es un resumen tan fiel que podemos suscribirla con confianza. Creemos que nuestra confesión de fe es la más consistente. Por ejemplo, vamos a ver en un par de lecciones o en la lección próxima, dependiendo cómo me vaya con el tiempo,
Vamos a ver cómo que parece muchísimo a la de Westminster de los hermanos presbiterianos o a la de los congregacionalistas también. Documento de Saboya. Pero vamos a ver pequeñas diferencias, que no podemos confesar lo mismo que confiesan nuestros hermanos. Entonces, ¿qué podemos ya concluir en esta clase que he tenido que ir tan rápido? No usamos la confesión de fe para reemplazar la Biblia. Las iglesias confesionales no es que predican la confesión de fe. Es el mapa. Recuérdense siempre del terreno y el mapa. El terreno es la Biblia. El mapa le va a decir cómo andar y qué se va a encontrar usted en ese terreno. No reemplazamos la Biblia. Usamos las confesiones de fe porque somos humildes y reconocemos que necesitamos la ayuda de santos del pasado para poder entender las profundidades de la palabra del Señor. Si usted no reconoce que usted va a necesitar todo el estudio que hermanos nuestros dedicaron sus vidas a interpretar la palabra del Señor, cuando ni siquiera algunos de ellos, ¿verdad?, tenían en su momento documentos redactados en su propio idioma, sino que tenían que transcribirlos o traducirlos del griego, del hebreo, del latín, muchos que estaban de la iglesia. Si usted no reconoce ese esfuerzo, mis hermanos, usted está pecando de orgullo. Está creyendo que usted le ha dedicado más tiempo al estudio y más tiempo que estos hermanos que ofrendaron sus vidas para que tengamos lo que tenemos hoy en día. Las discusiones que se daban para poder llegar a las conclusiones que llegaba la iglesia con estos documentos históricos, llámese catecismo, llámese confesiones de fe o credos, mis hermanos, eran discusiones de años inclusive. ¿Qué dice Jeremías 6:16? Les recuerdo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Preguntar por las sendas antiguas, mis hermanos, no es un ejercicio de nostalgia. Decir, mira, qué bonito, cómo usaban pelucas y todo, mira qué bonito se veía. No, eso no es no es por nostalgia que estamos viendo al pasado. Es viendo el esfuerzo que hacían nuestros hermanos en todo este ejercicio. Es un acto de obediencia a la palabra del Señor que nos manda a ver a lo que está atrás, a los fundamentos. Al estudiar la confesión y nuestra historia, no estamos adorando el pasado, estamos honrando al Dios que preservó su palabra para nosotros. Que el Señor les bendiga, nos vemos el próximo domingo para continuar con la clase.